¿Listo? Continuamos en su programa, este es Sucesos Multimedia. Ahora nos acompaña la licenciada Janet Gabalón. Janet, un placer tenerte con nosotros. Al contrario, un placer por hacer el espacio y sobre todo la invitación. Claro. Ahora platícanos sobre los temas ahorita que traen mucho a la población de tu edad, como que muy estresados. ¿Qué nos pudieras decir tú sobre lo que viene siendo la salud mental? Mira, respecto a la salud mental, bueno, soy licenciada en psicología, entonces la base te la puedo dar desde la perspectiva psicológica, no desde perspectiva biológica o fisiológica, nos podemos meter un poco también. Es bien importante platicarte, decirles que las enfermedades que están de boga o decir de moda son los trastornos que se limitan afectivos o se llaman ansiedad, entre ellos el estrés. Haz de cuenta que el estrés se catalogó como una enfermedad, ya como alguna patología que el humano constantemente está cargando y está viviendo en su vida. Las del siglo pasado fueron las más comunes, depresiones, que eran estados afectivos bajos por lo general, y ahora van a ser un poco más altos. Entonces se pronostica eso en salud mental. ¿Qué es la salud mental? Mira, la salud mental de la Organización Mundial de la Salud dice que no es solo un estado afectivo en el que estés bien, sino que tienes que tener ausencia de todas las patologías o todas las enfermedades. Y esto conlleva que seas funcional en la vida personal, funcional en la vida social sobre todo, y que tengas un equilibrio entre los problemas diarios, bueno, entre tu biología, la salud biológica y la salud psicológica, y además sepas responder adecuadamente a los problemas cotidianos de la vida, porque pues, problemas siempre va a haber. Aquí es donde diferencias de un humano a otro humano, cómo respondes ante el mismo evento o ante el mismo hecho. Viéndolo se pudiera decir de diferentes ángulos, ¿no? Es simplemente como los artistas. Cuando empiezas a preguntar, cuando empiezas a pintar y empiezas a impresionarte un poco en este mundo del arte, te ponen típico una manzana o una botella en medio y todos están alrededor dibujando la perspectiva. Lo mismo son los problemas que nos acontecen en la vida diaria. Incluso vamos a algo más tangible y remoto que son los divorcios. A pesar de que fue un solo hogar, a pesar de que fue una sola familia, cada uno lo va a personificar y vivir de manera muy distinta. Aquí es donde entra la salud mental. ¿Qué tan capacitada estás para responder ante esa situación? Porque pues no respondemos de la misma forma. Y aquí la psicología, lo importante es ver qué herramientas tienes, cuáles puedes potencializar y además cuáles puedes, digamos, desinhibir un poco. En este caso nos comentaban también gente del público y todo, que ya también se está dando el caso del estrés infantil. Platícanos cómo es que se empieza a desarrollar este tipo de estrés que anteriormente se veía pues en la gente grande realmente. Sí, lo que pasa es que el estilo de vida, la forma de vida y en la actualidad todo es tan acelerado, todo es tan rítmico, todo es tan movido, todo es tan fuerte, digamos así, o tan rápido, que las patologías o las enfermedades se están presentando a una edad menor, y no solamente en la depresión infantil. También he tenido casos con anorexia infantil de 6 a 7 años, lo mismo estamos viendo embarazos de 13 a 14 años, es el mismo efecto, el modo y el estilo de vida que se está conllevando en una sociedad. Eso es lo que te hace que las patologías y las enfermedades no se reduzcan, sino que se presenten a edades más tempranas, o lo que se tenía prediagnosticado, ¿no? Lo mismo está sucediendo con el índice de esquizofrenia, que es también una patología, no es una patología, sino es una enfermedad mental en sí. Lo que pasa aquí es que se está diagnosticando en edades un poco más tempranas. Se está diagnosticando entre 18 y 20 años, que es cuando nosotros como psicólogos podemos ver el diagnóstico de esquizofrenia o catalogarlo como tal. ¿Cuáles son los puntos ya de la esquizofrenia en específico? O sea, ¿cómo podemos saber si una persona que tenemos al lado es esquizofrénica o no? Mira, te metiste un tema bien interesante y que tiene muchos tabús. ¿Sabes? Mira, la historia de la enfermedad mental fuerte, como es la psicosis. Los psicólogos no solamente, bueno, yo soy psicóloga, me voy a especializar en psicología clínica y es lo que llaman los trastornos, lo que son fuertes, psicosis. Muchas veces vas al psicólogo solamente porque tienes un problema con el novio, o porque traes una celotipia pequeña por ahí, o porque no estás afrontando bien la vida. Que hasta cierto punto se puede notar como que es normal, ¿no? Sí. O lo puedes minimizar, vamos, no le haces tanto caso. En cambio, un trastorno mental fuerte, lo que llamamos bipolaridad, esquizofrenia, tenemos también depresión crónica, que es así y es mucho más fuerte. Tienen diferentes máscaras, tienen diferentes formas de presentar
comentabas, oye, pero ¿cómo puedo saber que el que está enseguida tiene una enfermedad? No lo vas a notar. Una persona que está diagnosticada psicológica y psiquiátricamente no lo vas a notar. Tenemos grandes artistas con esquizofrenia, tenemos a Van Gogh, se manejan varios diagnósticos con personalidades brillantes que lo tienen. Pero lo importante, ¿cómo puedo darme cuenta que mi familiar, cuando estoy día a día, está teniendo una pequeña derivación? O puede que se caiga una enfermedad mental. Cada uno tiene criterios. Específicamente, ya para llegar, ¿no?, a la pregunta. Sí, después de tanto, a la esquizofrenia. Es muy interesante. Por ejemplo, a mí me tocó cierta persona pues conocida y todo, que estaba en la secundaria, en aquel entonces fue famosa, esta muchacha y todo en su época, y hace algunos años, no hace muchos, me tocó que era descuartizadora. Antes, mijo, si te quedabas así como que, o sea, cómo si era la niña dulce, tierna, de 10 y todo, cómo fue que fue avanzando, y muchas de las personas que en ese entonces pues convivieron a lo mejor con esa persona decían, ¿cómo? O sea, yo lo veía muy normal. Sí. De ahí la pregunta surge, ¿cómo saber que la persona al lado tiene ese tipo de patología? No vayamos a hacer que de repente pues tengan cuadritos, cuando salgan carnitas. O traen un hacha en el carro, ¿no? Sí. Como en las películas. Nadie mande se sube como si nada, ay, tengo que ir a trabajar y listo. Ya terminé, no me lavo las manos. Sí. No, que también lo que son los asesinos seriales o las personas que tienen un índice de criminalidad muy fuerte también tienen características muy especiales. Y entre ellas es que son muy amables, son muy carismáticas, tienen una facilidad para hablar y además tienen una facilidad para hacerte convencer. Digamos que son seductores mentales, ¿no? Porque si no, ¿cómo que? Yo digo, oye, esta niña solía ser muy tierna. Son ciertos rasgos que vamos viendo poco a poco. Lo podemos ver reflejado en muchas películas basadas en hechos reales que hemos tenido. Sí. El típico caso de Jack el Descuartizado que nunca se supo. Era alguien que estaba enseguida de ti y no te ibas a dar cuenta por la facilidad de inteligencia que tienen estas personas. Hay una película que se llama también Maquinista, muy buena, también se la recuerdo. En cambio, la esquizofrenia se disfraza porque se le tiene el miedo a la sociedad. Comúnmente pensamos que una persona que tiene esquizofrenia es el loquito, que es lo llamamos, el que huele mal, el que anda por las calles y se queda abajo de los puentes, y no es así. Eso es otro tipo, vaya. Es una enfermedad mental maltratada y además descuidada. Los familiares la descuidan. Es muy complicado ser con una persona que tiene una enfermedad mental, pero no es imposible. Lo que las características principales que tiene una esquizofrenia son alucinaciones. ¿Qué tipo de alucinaciones? Visuales, que empiezo a ver cosas. Tengo pacientes que empiezan a ver ángeles cada vez que tienen crisis. O sea, que te estoy viendo y luego de repente te salen alas y es en serio, y luego dicen, pues, hijo, ya voy a entrar en crisis. Y ellos saben perfectamente qué hacer. Los empezamos a capacitar para responder, lo que te comentaba, responder perfectamente en la vida cotidiana. Pueden tener alucinaciones auditivas, decir que maten a alguien, decir que se suiciden, decir que sus esposos los engañan. No es una justificación, pero pasa. Sí, porque no vayan a pensar que de repente el ángel me dijo que te pusieran los cuernos y no. Ahí vamos a otro lado. Ese es otro tipo de ángel malo. Y si es que el ángel todavía no. No, y que no es un pecador, que maltrates o violentes a tu hija porque ella es la pecadora. Entonces, una serie de cosas increíbles. Y también tenemos el tercer tipo de alucinación. Bueno, tercero, que son olfativas. Empiezan a reconocer olores que no hay. Puedes darle una sopa perfectamente y en un estado fuerte de crisis. No son siempre, que también hay que quitar ese estigma, no son siempre. La crisis solamente son por etapas específicas y que el mismo paciente lo reconoce. Es como si te dicen, pues si a mí me hacen enojar diciéndome una majadería, a él lo mismo. Si tú le llevas una serie de trastornos, también le va a llegar a crisis. Entonces, la olfativa es también muy importante porque así es como empezamos a reconocer que está oliendo cosas donde no las hay. Por ejemplo, el plato de sopa que te platicaba, él puede pensar que es un envenenamiento. O sea, él puede decir, ¿sabes qué? Esto me está haciendo mal. Esto no es elote, estos son hongos. No, pero ¿cómo crees? Es que son hongos. ¿Y cómo desconfías de algo que tú estás viendo, que tú estás escuchando, que tú estás oyendo? Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Ya no existo, no hablé solo. Entonces tú dices, oye, espérate, ¿no? O sea, es mover este mundo. La tercer tipo de alucinación es kinestésica. Ellos pueden sentir que los abrazan, pueden sentir que los tocan, pueden sentir
ciertas alteraciones en cuanto a la percepción. Esa es la característica principal de la esquizofrenia, que tiene que tener este tipo de alucinaciones entre tantos ítems, te digo, para poder dar un tratamiento como la esquizofrenia. Son detalles muy interesantes, pero sí te digo, viste con un tema muy interesante que es el tabú en cuanto a las enfermedades mentales. Si nos vamos con la historia de las enfermedades mentales y el tratamiento, pues es muy larguísimo, ¿no? Dependiendo del caso. Mira, la historia de las enfermedades mentales viene desde antes se creía que estaban endemoniados y tenías que quemarlos o tenías que encerrarlos, y así es un daño en realidad, pero era desinformación. Antes también se creía que se tenía que hacer operaciones en cierta parte del cerebro, la lobotomía. Entonces te metían picayelos por el ojo hasta tocar parte del cerebro, sin anestesia por lo general, y de esa forma ya cambiaba la conducta y se te quitaba lo endemoniado o se quitaba el mal. Después vinieron ciertos métodos fuertes como son electroshock, que ahora se siguen utilizando, pero es como terapia médica. ¿En qué casos, por ejemplo, ya se sigue todavía utilizando los electroshocks que vemos tan común en las películas y todo? ¿En qué tipo de patologías es cuando sí se utilizan? Mira, se utilizaban, es bien correcta, se utilizaban cuando el paciente estaba en un estado maníaco o hipomaníaco. ¿Qué son estos estados? Que empieza una alteración increíble, que empieza a destrozar, que empieza a deshacer la casa, que se quiere suicidar, que empieza con unas conductas muy fuertes. Pero ya no se utilizan ese tipo de tratamientos. Ahora tenemos la terapia electroconvulsiva. Son pequeños electroshocks en el cerebro que solamente muy pocos médicos y hospitales lo están implementando por el momento, pero son totalmente inofensivos y que te llevan a un estado mucho más relajado y en equilibrio con el paciente. Pues digo, ya no se utilizan, pero se utilizaban en esos casos, cuando el paciente estaba demasiado alterado y nadie podía controlarlo. Así como que para bajar. Sí, primero le daban el baño de agua fría, entonces si no te alivianabas, eran los electroshocks y pues te alivianabas o te alivianabas, ¿no? En términos sociales. Bueno, llevamos una serie de pasos bien interesantes, pero es eso, vamos a tener un poquito más de apertura en la enfermedad mental, en la salud mental. Ir al psicólogo no va solamente porque estás mal, sino porque sabes que en algo no está respondiendo y puedes responder mejor. Es quitar también ese estigma del psicólogo. Un buen psicólogo tampoco te va a decir, ¿cómo te digo? Te va a catalogar ni te va a etiquetar ni te va a hacer que estás loca, ¿no? Sino al contrario, tiene que potencializar todo esto que tienes. O te da más sesiones. O te da más sesiones. O te das cuenta que sí tenías que sí tenías algo, ¿no? No. ¿Cómo quitarles, Daniel, por ejemplo, ahorita, porque la plática está siendo muy amena y sobre todo muy educativa? ¿Cómo quitar lo que comentábamos anteriormente de los tabús? Del hecho de que, híjole, no, yo no voy al psicólogo, yo no estoy loca o yo no estoy loco. ¿Cómo poder hacer para que se quite eso? O sea, tú como psicóloga pues de la nueva era, por decirlo así, ¿cómo lo están haciendo ustedes para que eso se vaya quitando y la gente realmente acuda? Fíjate que lo que pasa es que la persona solamente confía en cuando ve resultados. Entonces yo de forma muy personal te puedo decir que es educar. Necesito ir y educar. Hay talleres, impartimos conferencias, impartimos una serie de teorías y de prácticas que le resultan benéficas al paciente y que el paciente vea que hay una mejoría a partir de la psicología. Esa es la forma, porque sí se tenía muy estigmatizado. Claro. Tú no ganas y el público no gana nada con decirme, es que yo no te voy a decir que es loca, yo esto, yo aquello otro, no. Simplemente dame la oportunidad de una conferencia, dame la oportunidad de una sesión de demostrarte que se puede hacer algo y si funciona, adelante. Si no, hay otras alternativas que no tiene que ser siempre la psicología, que también puede hablar. Es darte la oportunidad a hacer un poquito más ameno todo esto y ver qué onda con tu vida también, que casi nos resistimos mucho. Y en el caso, por ejemplo, ahorita que platicamos anteriormente de lo que era el tipo de cambios y todo eso que tenían los niños, o sea, ¿cómo se puede saber cuándo es nada más algo que es como pasajero en un niño y cuándo realmente se le tiene que empezar a tratar? Cuando se decía en cuestiones de divorcio y todo eso, ¿cómo empezar a ayudar al niño? Mira, por ejemplo, hay muchas patologías, sino que hay muchos ciclos de la vida que es necesario que sufras, que es necesario que te duela, que es necesario que te aísles un poco, que es necesario que el niño se adapte, sobre todo en momentos muy adaptados, muy activos en el niño, como es el divorcio, de empezar a diferenciar que papá y mamá pues no van a estar juntos, que yo voy a tener otra serie de circunstancias, que tal vez me voy a vivir con mi
correr. ¿Cuándo hacerlo característico? Cuando el niño se empieza a dañar a sí mismo. ¿Qué quiere decir? No necesariamente que se golpee, sino que los rendimientos escolares están bajando fuerte, el niño está teniendo una agresión, está teniendo un aislamiento que se refleja en el cuerpo, que es falta o exceso de apetito, falta o exceso de sueño. Cuando el niño brinca todos esos panoramas de una vida normal, me puedes decir, es que mi hijo duerme todos los días a las 7 y así ha sido toda la vida. Ok, no pasa nada, es normal. O sea, si él está acostumbrado a esos horarios y a esos estados circadianos, es normal. Pero si de repente ves que empieza con ciertas conductas que tú no estás acostumbrado a verlas y aún las mantienen, ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado en lo que está haciendo, en cómo está respondiendo. Muchas veces como papás queremos solucionar la vida del hijo o no le hacemos nada porque lo podemos dañar. Pero también hay que ser conscientes de que necesitamos una ayuda de una tercera persona, porque el niño ya tiene una imagen de ti, ya tiene una teoría tuya, ya sabes cómo vas a responder, ya sabes cómo vas a, qué le vas a dar de comer. Y desde ese panorama muchas veces no podemos auxiliar al niño, necesitamos sacarlo de eso un poco y que él mismo haga resuelto y luego ya que tú lo ayudes o lo favorezcas a la transferencia de la educación. ¿De qué tanto sirven, por ejemplo, yo estoy escuchando mucho lo que son las constelaciones? Constelaciones familiares. Ajá, sí. ¿De qué tanto puede servir cuando un niño o una niña, en este caso, está pasando sobre ese proceso y todo? ¿De qué tanto puede ser benéfico lo que son las constelaciones? Mira, las constelaciones familiares por lo general, de ahí a muy grandes rasgos, son como árboles genealógicos. Pero ¿qué es lo que veo en el árbol genealógico? Veo qué enfermedades mentales han tenido, cuál es la personalidad para saber cómo responder. También tenemos diferentes tipos de personalidad y también es muy interesante hablar de eso. Entonces empecemos a analizar ese árbol genealógico y vemos cómo está afectando al niño en esa forma. Tú tienes un esposo y tienes una familia, ¿no? Tu familia viene de una educación muy diferente a la tuya. Esa es parte de una constelación familiar. ¿Qué tan benéfico es? Es benéfico cuando la terapia es familiar. Pero no lo he visto muy productivo y tampoco lo he visto que avance mucho cuando es muy, muy individual la terapia. Primero, acuérdate que antes de darte una terapia familiar tienes que tener una individual. Tienes que sanar cosas que nunca has hablado, tienes que ver cosas que nunca has descubierto antes de enfrentarse a algo más. Porque se utiliza mucho ya con monitos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando son con niños, a ver, mueve monito y dile al monito lo que tú piensas o lo que tú sientes y todo eso. Entonces, como que se va tomando un panorama muy, muy diferente, ¿no? Sí, mira, eso no tiene nada que ver con constelaciones familiares. Lo que pasa es que los niños no tienen armas verbales, por así decirlo. Él no te va a decir que te va a expresar de manera exacta y precisa como tú lo puedes hacer o como una persona lo puede generar. Entonces nos auxiliamos con la terapia de juego. La terapia de juego es darle armas al niño para que se mueva en su propio ambiente. Y qué casualidad que entre ellos tenemos a papá, mamá y hijos. Dependiendo cómo mueve y cómo responde y cómo juega, es lo que va a reflejar el niño en el panorama de la casa, porque pues no tiene otra forma de aprender. Y no tiene otra forma, y yo como psicóloga darme cuenta cómo están interpretando todo eso. Por eso es terapia cuando se usan areneros, se usan juguetes específicos, se usan el arte, perolas. Entonces es muy diferente, porque imagínate si te doy unos minutos a ti ahorita, tal vez si me reflejes algo, pero me vas a decir, pues no vine a jugar. Pues sí. Así se usa. Niños por lo general terapia de juego y adultos que ya tienen una estructura familiar, constelaciones familiares y entre otras terapias. Y en el caso de niños, o sea, más chicos, si estamos hablando, no sé, de 3 o 4 años. De 3 o 4 años. Fíjate, ahí es muy importante porque primero se tienen que mandar a hacer, como por lo general, valoraciones médicas. Muchas veces los niños, más que psicológicas, son valoraciones médicas en el niño de 2 a 3 años más o menos. Y menos. En el de 2 a 3, ¿cómo se canaliza o cómo se lleva eso? Mira, si el niño ya tiene lenguaje o está intentando expresar bien y además tiene una independencia, ¿qué quiere decir? Que se está en un lugar jugando independientemente de que esté la mamá, se puede también sacar mucho por terapia de juego. Pero niños de 2 a 3 años, pues no se va a basar la terapia solamente en lo que yo veo o el maestro, sino que en esos casos se basa la terapia en el contorno familiar. Papá, mamá, ¿cómo estás actuando para que el hijo responda de esta manera? Sí, a partir de lo que yo veo, a partir de lo que el niño expresa, lo que él dice.
cuando son menores, te digo, generalmente es familiar, porque no el problema, sino el detallito viene de ahí. La mayoría de las enfermedades mentales vienen de familias, vienen de mamá, que es lo más fuerte. Por ejemplo, ahorita que comentas de que todo va siendo como patrones y todo esto, de que se vuelvan a estar dando, por decir, los patrones de que vaya, de que a lo mejor el papá puso los cuernos y el niño pues creció en un entorno donde estaba el papá, la mamá, la amante y las hermanastras, ¿no? Por decirlo. Y luego crece, pasan los años y todo procura que nunca va a pasar eso y todo, y vuelve a suceder el mismo patrón. Porque es que se va como brincando y al rato los hijos de él, igual. ¿A qué se debe? O el típico de que yo no me voy a casar con un alcohólico y resulta que te casas con un alcohólico y golpeador, que es lo que va a ser con el combo integrado, ¿no? Son patrones que se van reiterando y se van haciendo muy notorios porque no los estás cerrando, no los estás sanando, no los estás bloqueando, por así decir. Por más que tú digas, es que yo no lo voy a hacer, hay algo interno que no has trabajado, algo viste en esa amante, algo viste o algo te hicieron, que de manera consciente tú dices, no lo voy a hacer, pero de manera inconsciente lo necesitas. Es como cuando nos juntamos con hombres, es una mujer de 40 años que se divorcia de una persona que es alcohólica y se separa con la firme decisión de que no va a volver a ingresar a un mundo alcohólico. Pero resulta que a los 5 años se casa y dice, tengo una vida nueva. Y a los 8 años es alcohólico. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué suerte tengo? No es tanto la suerte, es que escoges este tipo de personalidades, escoges y eliges ciertos patrones específicos. Las personas con alcoholismo no van a llegar y decir que soy alcohólico y me tiro en el suelo y te hago berrinches. No, tienen cierta patología que también tú necesitas. Si tú necesitas protección, vas a estar con alguien que aparentemente tiene seguridad, pero sorpresa, en la casa no va a ser así. Las patologías siempre se complementan, por así decirlo. Qué interesante, sabe todo. Aprendemos muchísimas cosas contigo. ¿Qué te parece que vayamos un corte y ahorita regresamos? Gracias. Ya está. ¿Quién llegó? ¿La loca? Yo sé. Pasa mis pastillas. No soy yo. Sí, pasa mis pastillas, ya. Oye, sí, a mí me tocó